aquí con Carolina, y ahora sí la tengo, Carolina González Rodríguez. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto, te vemos perfecto. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, nos pusimos como título un título desafiante, ¿no? Que tiene que ver con Vicentín. Si esto es el comienzo o el final, ¿cómo es la historia? Estamos frente a un hito político, económico, jurídico. ¿Cómo lo definirías? Sí, exactamente. Mira, desde mi perspectiva tiene muchas dimensiones. Este es un problema multidimensional. La parte jurídica es arbitraria por donde la mires, obviamente. Viola desde mi concepción o desde mi perspectiva del derecho, viola por lo menos 4 artículos de la Constitución Nacional. El primero, por supuesto, es el artículo 17, que nos garantiza el derecho a la propiedad privada, admite el derecho del Estado a la expropiación por causa de utilidad pública, pero tenemos que tener presente que la regla es el derecho a la propiedad y la excepción es la expropiación. Después también el artículo 29 de la Constitución Nacional, que imputaría a aquellos presidentes, a los titulares del Poder Ejecutivo de la Nación, que se arrogaran las facultades de arbitrar sobre las vidas, las libertades, la propiedad de las personas, el cargo de altos traidores a la patria, infames traidores a la patria. El artículo 99, que es un engendro desde mi visión de la constituyente del 94, que incorporó este artículo, en su inciso 2, desde mi opinión, también estaría siendo violentado, porque si bien habilita al presidente a disponer de decretos de necesidad de urgencia, lo hace manteniendo la obligación de respetar el espíritu de las leyes. Esto, por supuesto, que no respeta el espíritu de ninguna ley. El artículo 99 también, el inciso 3, es el que expresamente faculta al presidente a disponer estos decretos de necesidad y urgencia, que es el decreto en virtud del cual decidió la intervención primero y eventualmente la expropiación, pero por supuesto que no puede arrogarse facultades legislativas en exceso de las circunstancias que puntualmente justificaran esta emisión. Y por último, el artículo 109 de la Constitución, que el presidente de la Nación, te lo estoy leyendo, en ningún caso, o sea, es palmaria la Constitución, no hay mucho espacio para interpretaciones o doctrinarias o dogmáticas, es palmario. En ningún caso, o sea, no hay alternativa, el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, siendo que Vicentín había iniciado su proceso concursal. Al sobrepasar la figura del juez concursal, el presidente de la Nación está palmariamente violando el artículo 109 de la Constitución, en tanto está ejerciendo, tal vez de manera velada, una función judicial. Así que desde la perspectiva jurídica, este decreto en un país serio, con jueces serios y con jueces patriotas, no podría sortear, pero ni siquiera la primera instancia, ¿verdad? Pero dio la sensación, Carolina, que por otro lado, en este país, bueno, la ley está escrita, pero al mismo tiempo los mismos constructores de la ley, la política, de sus distintas dimensiones, la etapa legislativa, bueno, en el caso del presidente, un hombre que viene del derecho y además que se supone que es docente universitario. La pregunta sería, ¿podemos tener alguna certeza de que la justicia en ese sentido, cuando se tenga que expedir, va a ser tan categórica como vos estás haciendo respecto a la inviabilidad jurídica de esta decisión? Mira, Alberto, yo tengo una visión muy pesimista para responderte esto. Personalmente yo no tengo mucha fe ni en los jueces que inicialmente pudieran entender en una causa que se iniciara por Vicentín, pidiendo la impugnación de esta ley o la inconstitucionalidad de la ley que eventualmente se sancionaría. Yo te cuento algo, desde el año 83, que antes de la reforma del 94,
al año 2020 llevamos más de 800 decretos de necesidad y urgencia. No hubo un solo presidente constitucional desde la restauración de la democracia que no dictara un decreto de necesidad y urgencia. O sea, más de 800 decretos de necesidad y urgencia te da a vos la pauta de que todos han sido consentidos, todos han sido declarados constitucionales, y a partir de ahí el régimen de la emergencia, que vendría a ser el marco dentro del cual se dicta este decreto, más que el régimen de la emergencia, es el régimen de la normalidad para la Argentina. Entonces acá tenemos, desde mi visión, por supuesto, una asociación ilícita, si vos querés, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en tanto y en cuanto esta perspectiva republicana de la división de poderes, por supuesto que es una aspiración a la que todos los ciudadanos de bien deberíamos orientarnos, es la aspiración y la defensa que hacemos los liberales del sistema de gobierno más sano y el sistema de gobierno que mayores garantías nos otorgan para el cuidado y el resguardo de nuestra vida, libertad y propiedad, pero en la práctica, lamentablemente en la Argentina, de vuelta desde mi opinión personal, no tenemos un sistema republicano eficiente, un sistema republicano en funciones, un sistema republicano activo, ¿okay? Acá hay una confusión muy importante de los tres poderes y de la intervención política en cada uno de ellos, más allá de las responsabilidades jurídicas y te diría aún éticas y morales de cada uno de los intervinientes de estos tres poderes. Así Mucha que no tengo mucha esperanza. No tenés mucha esperanza. Mucha gente se está preguntando si esta no es la punta del iceberg, ¿no? Si aquí no estamos frente a una especie de caso testigo en el que vamos a ver cómo reacciona la justicia, vamos a ver cómo reacciona la política, vamos a ver cómo reacciona la gente, y eventualmente bajo esta prueba piloto, ¿te imaginás avances en esta dirección o te imaginás que este es como dijo el presidente en algún momento, un caso aislado, solamente es este caso? No. Yo pienso que vos fíjate, Alberto, que el contenido de este decreto es tan obscenamente inconstitucional, es tan abiertamente inconstitucional, que estos tipos no tuvieron ningún inconveniente en firmar semejante aberración jurídica, y es más, te diría hasta política y ni qué decir ética y moral, ¿no es cierto? Y los tipos no tuvieron Alberto no tuvo ningún problema en estampar su firma y en pasar a la historia como el presidente que fue capaz de suscribir esta aberración. La verdad que, bueno, yo soy abogada, él es abogado, los abogados le tenemos mucho respeto a la firma nuestra, ¿no es cierto? Nosotros conllevamos una obligación y una responsabilidad muy grande al momento de poner nuestras firmas en los instrumentos que suscribimos. Este tipo no tuvo ningún inconveniente y aún así lo hizo. Esa es la primera parte, digamos, de mi percepción con respecto a que esto sí es la punta del iceberg. Por otro lado, tené presente, por favor, que la expropiación está habilitada en la Constitución Nacional bajo condición de utilidad pública, o sea, bajo la existencia de una utilidad pública. A partir de acá, ¿qué va a ser utilidad pública? Bueno, pues será utilidad pública lo que el Poder Ejecutivo, en connivencia con el Poder Legislativo, que ya de vuelta es una escribanía, esperemos, ¿no es cierto?, que por ahora tenemos una última esperanza, pero bueno, tranquilamente, a partir de acá, cualquier cosa puede ser derivada en una causa de utilidad pública. Están apretando a los periodistas, o sea que después del agro, después del campo, que es el único sector productivo genuino que tiene la Argentina, obviamente que estarían las condiciones dadas como para que avancen sobre los medios de comunicación. A partir de los medios de comunicación, ni qué hablar de las industrias, de los servicios públicos, de la energía. Y después de la energía, en algún momento nos tocará a los dueños de country
a los dueños de una propiedad dentro de un country, y así como ya lo está planteando el inspector general de justicia Ricardo Nissen, que es un bonapartista de fondo y forma, y no tuvo tampoco ningún problema en suscribir una resolución de la Inspección General de Justicia afectando a los countries que están ubicados en una jurisdicción extraña a la suya, que es la provincia de Buenos Aires. Él está en Capital. O sea que la verdad es que están como dadas todas las condiciones como para tener, no sé si te diría miedo, pero sí una gran preocupación, porque desde mi opinión, esta es mi opinión, no tengo ningún elemento, ninguna fuente como para corroborarlo, es simplemente una opinión personal. El proyecto que están procurando no es un proyecto a 4, ni siquiera te diría a 8, es un proyecto a 2025. Pensá que Maxi es joven, después nos queda Flor, que es más joven todavía, o sea que acá hay un proyecto mucho más a largo plazo. Aprendieron mucho de cuando perdieron en el 2015, tienen las herramientas antiéticas, tienen la inexistencia de las barreras morales y de resguardo que una persona de bien puede llegar a tener, eso no lo tienen. Con lo cual la verdad es que es muy desesperanzador lo que estamos viviendo, pero no tengo pruebas ni tengo elementos eh, certeros, ni fuentes, ni nada por el estilo, es una opinión personal esta. Ahora, en ese sentido, Carolina, la pregunta también sería, bueno, ¿cuál sería nuestra, digamos, nuestra especie de plan ciudadano para combatir estas cuestiones? Porque, bueno, por un lado lo dijiste, nos queda la justicia, todavía nos queda la alternativa de que la justicia reaccione de alguna manera, nos queda la cuestión legislativa, porque obviamente esto sigue siendo un decreto de necesidad de urgencia, tendrá que pasar en algún momento, supongo, cuando se dignen a reunirse, por el Parlamento, y ahí tendremos alguna instancia en la que probablemente no sea tan sencillo conseguir el número, pero digo, ¿nos jugamos todo en este experimento? Digo, si este experimento sale bien para el gobierno, o sea, le permiten avanzar con decreto de necesidad de urgencia, con ley de expropiación y con una sociedad mansa, dispuesta a aceptar esto porque la empresa es una empresa que tiene algunas cuestiones para planteárselo en términos éticos. Entonces la pregunta sería, si este experimento sale bien, ¿vos considerás que van a seguir avanzando y tendremos alguna revancha en ese sentido? Y mira, Albert, yo te doy vuelta a la pregunta, ¿por qué no lo harían? Eh, ¿por qué no lo harían? O sea, ¿cuál sería el elemento que generaba? Porque acá hay una cosa que tenemos que tener presente. Nosotros, la gente se maneja por incentivos, Alberto. Todos nos manejamos por incentivos. Entonces, en una situación como la que vos estás diciendo, donde realmente no habría ningún tipo de barrera impuesta exteriormente a estos individuos, ¿cuáles serían los incentivos que ellos tendrían para, con todo la cancha despejada, no ir más allá y no proseguir en su camino y en su derrotero? Están empezando con un objetivo, uno empieza con un objetivo, uno hace las cosas por alguna razón. Entonces, lo que esta gente está haciendo tiene una razón de ser. De vuelta, mi opinión es que su razón es de acá 20, 25 años. Entonces, el por qué quieren hacer eso, y bueno, viste que hay un montón de estudios con respecto a el incentivo que es el poder en los individuos. Hay gente a la que le fascina el poder y tiene algún componente, no sé, psicológico, erótico, no sé qué les pasa con el poder. Pero definitivamente esto tiene una razón de ser. Entonces, si no tenemos un poder legislativo que lo frene, si no tenemos un poder judicial que los inhabilite, si la sociedad no se planta como masivamente, como una expresión sin representantes, como una expresión directa, ¿cuál sería el incentivo de no seguir? Me parece. O sea, Ahora, la verdad es que sí, ahora le pregunto a la abogada, ¿no?
a ver, las partes, por llamarle de alguna manera, como utilizan ustedes, tienen algunos mecanismos, digamos, propios de la situación puntual. Ahora, la pregunta es, como Sí, ciudadano, ¿qué herramientas me sí. queda desde lo legal para plantearme o plantearle al sistema mi disidencia, digamos, con esto? Aunque yo no sea parte, en este caso, de la empresa, o no sea parte del conflicto, ¿qué alternativas ciudadanas me quedan para plantear desde distintos ángulos? Porque, bueno, una alternativa, lo dijiste, es la movilización, por supuesto, con la gente en la calle o la gente plantándose, inclusive, ¿por qué no en las redes? Pero la pregunta es, ¿existen mecanismos más formales para plantear esta cuestión desde un punto de vista ciudadano, para evitar que se convierta esto en una dinámica, digamos, natural? Mira, en el sistema argentino nosotros tenemos el control difuso de constitucionalidad. Eso significa que cualquier juez de las provincias, cualquier juez, independientemente del fuero y la jurisdicción, podría pronunciarse con respecto a un pedido de inconstitucionalidad. Pero por otro lado, si bien eso es positivo, porque nos da la posibilidad de no quedarnos sujetos a un particular fuero o a a una particular jurisdicción, por otro lado, el sistema jurídico argentino no permite la presentación en causas en las que el presentante no tenga alguna legitimación activa, es el término técnico. Vos tenés que tener legitimación activa en el sentido de que algún interés particular tuyo te habilita a vos a hacer esa presentación y a plantear el pedido de inconstitucionalidad de una ley. En ese sentido, yo veo altamente improbable, para no decirte totalmente imposible, que un ciudadano cualquiera, que vaya yo con mi firma y con mi tomo y folio y plantee la inconstitucionalidad de la eventual ley expropiatoria. No voy a obtener, no tengo legitimidad activa, no me van a permitir. Por otro lado, tampoco se reúnen las condiciones como para una acción colectiva, ¿no es cierto? Si bien en la Argentina no está regulada la acción de clase, a partir del fallo Alavi se admite la presentación y extensión del resultado de esa presentación judicial a quienes reúnan las condiciones de homogeneidad o de uniformidad en cuanto al presentante, es decir, la acción de intereses similares, ¿no es cierto? Como la aplicación a ese grupo no identificado. Pero es una creación pretoriana, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no es una ley. Entonces, desde la parte estrictamente jurídica, judicial, si no tenemos una intervención directa en la empresa, si no somos accionistas, si no somos acreedores, ningún juez va a poder escuchar un reclamo de los ciudadanos que no tengan una legitimación activa para hacerlo. Ahora, si me preguntás como militante de las ideas nuestras, a mí me parece que una buena alternativa podría ser juntar una masa importante de ciudadanos reclamando uno por uno a los representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con un reclamo muy masivo, con un reclamo muy importante, en el que se le recuerde al señor representante que él es el apoderado, que nosotros somos los poderdantes y que nosotros como poderdantes le estamos diciendo no suscriba esta ley, porque no es para lo cual le hemos dado el poder de representarnos. Entonces tal vez, aún en un sistema como el nuestro, donde no hay un vínculo directo entre el ciudadano y el representante, aún en un sistema así, tal vez una presión masiva a los legisladores podría darnos alguna esperanza. Pero me parece que tiene que ser una cosa muy masiva, ¿no? Y muy Acá, puntual, uno por uno, legisladores. acá voy a volver sobre ese tema, pero no quiero dejar de pasar estas preguntas, estos comentarios que aparecen aquí en el intercambio. Dice Magdalena, nos estamos organizando para salir en caravana en todo el país protestando contra la expropiación. Hay una reacción, hay que salir a la calle para apoyar también a los legisladores. Edgardo dice, el juez del concurso no va a dar curso a la intervención. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo funciona esta figura de intervención en el medio
de un DNU de expropiación, digamos, ¿no? De un decreto de necesidad de urgencia y un proyecto de ley que va al Congreso. O sea, ¿qué es una intervención a una empresa privada? No existe. O sea, lo que están haciendo es total y absolutamente inédito. No existe la intervención del Poder Ejecutivo de manera directa, así con la firma de Alberto otra vez, sobre una empresa privada. Las empresas privadas pueden eventualmente ser intervenidas, pero siempre la intervención va a depender de una resolución judicial. Y en la resolución judicial tiene que ser la resolución del juez que entiende en un problema societario o en un problema concursal, como es el caso de Vicentín. Pero la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre una empresa privada es total y absolutamente inédito. No, yo busqué y no encontré, tal vez no busqué lo suficiente, pero yo busqué y no encontré casos o antecedentes de una cosa de este tenor. De manera directa, el Ejecutivo sobre una empresa privada no existe. Existen sí las intervenciones a las entidades autárquicas del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? El Estado sobre el propio Estado, el Estado sobre cada una de sus dependencias. Eso sí, la intervención del AFCA hace unos años, o las intervenciones del Gobierno Nacional sobre las distintas provincias. Eso está en el artículo 6º de la Constitución Nacional. Ahora, esas son medidas que están legitimadas en tanto y en cuanto es el Poder Ejecutivo sobre otras dependencias del propio Poder Ejecutivo o aún sobre sobre las provincias, en tanto en cuanto las provincias se lo piden, pero esta intervención así, no. Ahora, si la persona que dijo que el juez del concurso no va a suscribir, que en realidad no tiene nada que suscribir, porque el juez del concurso acá lo que tendría que hacer es, el día que fueron los interventores, decirle, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá? Camine, escucha. No, acá el dueño del circo soy yo, que soy el juez. Usted vuelva a su casa. Pero el juez no hizo eso, ¿entendés? Entonces andás a ver cuáles son las circunstancias por las que está atravesando el juez. Andás a ver cuáles son las entidades ontológicas de ese juez, cuáles son los valores propios de ese juez, los miedos, las presiones, qué sé yo, no sé. Ahora, y ahí pregunto, Carolina, ¿quién puede reclamarle, entre comillas, a la justicia? Además de la empresa, ¿no? Acá Edgardo dice, los únicos legitimados son la empresa y los accionistas ante la posible expropiación. Pero la pregunta es, ¿nadie puede plantearle al Poder Judicial que no está cumpliendo su rol, por ejemplo? Porque vos decís, el juez debería plantarse y decirle a los interventores, bueno, muchachos, ¿ustedes quiénes son? Pero la pregunta es, ¿hay algún poder del Estado que debiera hacerle ver al Poder Judicial que no está cumplimentando una cuestión demasiado básica? Bueno, tendría que haber un pedido de juicio político para el juez a través de, claro, perdón, me colgué. Del legislativo, ¿sí? Digamos, ¿no? ¿Sí? Claro, pero a través del Consejo de la Magistratura, ¿entendés? Ahora tenemos el Consejo de la Magistratura, que es el que entiende en las cuestiones disciplinarias, si vos querés, de los jueces. Pero tampoco de vuelta, ahí apareció nada, ¿no? ¿Sí? No, ni iba a aparecer. No, y el Consejo de la Magistratura de la Nación, olvídate, o sea, ellos están en otros temas en este momento, no están para estas pavaditas, ¿entendés? Entonces, ahora no sé qué, o sea, los legitimados son los accionistas y los acreedores de la empresa. Yo no sé si viste que un grupo de acreedores inició un juicio, un proceso que en inglés es del proceso de discovery en los Estados Unidos, acreedores de Vicentín en Estados Unidos. Y el juez que salió sorteado hizo curso a eso. Entonces, vos fíjate cómo el salvavidas nos está viniendo de afuera en alguna medida, si vos querés, porque ya hay un juez americano interviniendo en un proceso de discovery, que el proceso de discovery en definitiva es una suerte de
concurso, que no es el concurso, sino que es la parte del concurso en la que la empresa tiene que divulgar, discovery es eso, es divulgación de todos los activos y pasivos que tiene claramente detallados. Entonces, ¿esto qué te está dando a vos? Te está dando la oportunidad de que lo que esté eventualmente, ya tengo entendido que Vicentín ya contestó, lo que esté en ese juicio corre una suerte de blindaje en tanto y en cuanto, si llegado el caso, estos muchachos interventores se les ocurre hacer alguna cosa medio extraña con los activos, no deberían poder en los papeles, ¿no? Obviamente. Bueno, eso te iba a preguntar también, Carolina. Los dueños, o al menos los titulares de Vicentín en lo formal, se reunieron con el presidente. En algún momento se dijo que iban a recibir a los interventores. En algún punto se dijo también de que aceptaban la intervención. Y la pregunta sería, ¿tienen los directivos de Vicentín potestad en el medio de un proceso judicial de esta característica para aceptar o no, reunirse o no, y darle alguna entidad a la intervención como para que la negociación se esté desenvolviendo en ese plano? Porque uno lo que ve en los medios es que pareciera que la empresa está como negociando, ¿no? Y hasta el gobernador de Santa Fe aparece con propuestas para ver si puede sortear esta situación. Digo, ¿no estamos frente a un resorte institucional que estamos mirándolo torcido, digo? Y mira, lo que pasa es que este es un proceso concursal. A diferencia del proceso de quiebra, este es un proceso concursal. Acá hay un concurso de acreedores, es decir, la propia empresa se presenta y dice, estoy en el horno financieramente, ¿ok? Entonces, en este sentido, lo que sucede es que en los procesos concursales, salvo que exista una disposición judicial ordenando la intervención de la empresa y la designación de un interventor, salvo que eso suceda, el manejo de la empresa se mantiene en cabeza de los accionistas o de los directores. Se mantiene. Ahora, eso que se mantiene no quiere decir que los directores y los accionistas pueden disponer alegre y libremente de los activos. Toda operación que signifique o una disposición de los activos o una modificación sustancial de los derechos y las obligaciones de la empresa tienen que tener la autorización judicial. Ahora, todo eso en tanto y en cuanto hablemos de tu concurso o el mío, ¿ok? En este caso, acá hay otra circunstancia que es tal vez lo que yo a veces discuto con mis amigos y con mis colegas, es que nosotros tenemos, por lo general, los abogados, una visión del derecho positivo, que es lo que nos taladran en la cabeza desde el primer día de la facultad. Y en el derecho positivo está el artículo tanto de la ley de concurso, el artículo tanto de la ley de... Bueno, pero en realidad todo eso se convierte en letra muerta si en la práctica no hay una tradición de aplicación estricta de todo eso. Y acá en la Argentina nosotros somos víctimas de haz lo que yo digo más no lo que yo hago, entonces tenés toda esta sobredosis legislativa y por otro lado tenés al presidente de la Nación firmando la intervención de una sociedad anónima. O sea, no, es neurótico, ¿entendés? Es una neurosis total. Entonces, de que se pueden reunir, y sí, se pueden reunir. Ahora, en cuanto a la aprobación o a la aceptación de la intervención, llega un punto, Alberto, en que la realidad física se impone. Y si el tipo viene el interventor, la silla es una. Y si viene el interventor y se sienta en la silla, el presidente del directorio no se puede sentar en la misma silla. ¿Entendés? La realidad se impone. Claro, la pregunta sería ¿qué validez legal tendrá las decisiones de ese interventor desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, este señor está sentado ahí porque el presidente sacó un decreto de necesidad de urgencia, y porque la empresa eventualmente dijo, bueno, pase señor, siéntese en esa silla. Ahora, lo que firma es ese señor y las decisiones que tome eventualmente, ¿tienen algún valor en el derecho privado? ¿Tienen algún valor respecto de los acreedores? Mirá,
la validez de los actos, si hay algún conflicto en cuanto a la validez de los actos, el que termina decidiendo si el acto es válido o no es el juez. ¿Okay? O sea, siempre tenés que ir a morir al juez, porque si estamos de acuerdo, si no tenemos reclamos mutuos, bueno, pues ese acuerdo termina siendo válido de vuelta, por imperio de la realidad. No me reclamas, yo no te reclamo. Técnicamente, ¿es estrictamente jurídicamente válido? No sé, porque en definitiva no hay reclamo. Ahora, el problema se plantea con respecto a la validez de los actos jurídicos cuando aparecen los reclamos. Y si no hay un reclamo por parte del co-contratante o por parte de quien contrate con estos interventores, quedará todo en la dimensión desconocida en cuanto a su validez, ¿entendés? Entonces, técnicamente, a priori, así en principio, si no puede el Poder Ejecutivo dictar una intervención en los términos en los que lo hizo, pues entonces los actos del interventor tampoco van a ser válidos, ¿ok? Técnicamente. Ahora, después, si no hay un reclamo en cuanto a la invalidez de esos actos, En lo fáctico, sí. en lo fáctico, claro. Si están de acuerdo el co-contratante con el interventor y no hay ningún reclamo, ¿cómo saben? La última pregunta, Carolina, va en el sentido de lo que hacemos todos los días, ¿no? ¿Cómo te parece que hay que resistir a un régimen que juega con estas reglas, ¿no? Que el sistema institucional no le interesa mucho, que, digamos, da paso en la dirección que se le ocurre y después ve si eso funciona o no funciona. La pregunta es un poco si vale la pena la resistencia civil y si esa resistencia civil tiene que tener algún marco institucional, y vos considerás que eso es viable, o simplemente estamos transitando un esquema en el que van aplastándote a diario y vos simplemente resignándote. Y bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros, Albert. Eso va a depender de cada persona. Vos tenés que, o sea, yo trato de ser lo más contemplativa posible sobre las circunstancias, porque uno es uno y sus circunstancias, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un chico de 19, 20 años con todas las pilas que recién sale al mundo que vos o yo a los 50 y pico con una familia a cuesta. Entonces, yo trato de ser lo más contemplativa posible con las circunstancias de las personas. Ahora, dadas estas circunstancias, pues estará en cada uno de nosotros sopesar el costo y el beneficio de hacer todo lo que esté en nuestro humano alcance, en nuestro ámbito. A mí me parece que una resistencia en nuestro ámbito es una resistencia que, como la mano invisible, puede llevar a tener unos resultados agregados al final. Un ejemplo cortito, el otro día en la Facultad de Derecho de la UBA se suspendió, se canceló una entrevista que le iban a hacer al juez Moro, ¿no? Al juez Sergio Moro. Se la iba a hacer Fontevecchia en el espacio, en el marco de una cátedra de Derecho Público, Constitucional, no sé qué. Bueno, salieron los chicos de la izquierda a presionar al decano y al vicedecano de la Facultad de Derecho de la UBA, dos tipos poderosos, y los hay, y estos pibitos los convencieron de que las autoridades suspendieran o cancelaran la actividad contra el juez Moro. Yo mandé una carta que no me la contestaron, pero la verdad que no fui muy delicadita que digamos. ¿Entendés? Es el derecho a la libre expresión, es el derecho a la libertad de prensa, es el derecho a la libertad y en el marco o en el ámbito de una casa, de una universidad, de una casa de estudio donde lo que debe imperar es el criterio objetivo de la ciencia social que estás enseñando, que estás aprendiendo. O sea, yo no sé qué consecuencia va a tener eso, no tengo ni idea. Por el momento no me contestó nadie. Pero bueno, mandé la carta al decano y al vicedecano y los mandé a saber dónde con palabritas lindas. Y por ahí podrían no contestarte. Lo más seguro es que no me van a contestar, pero poner la firma. En el 2003, cuando estuvo Fidel Castro en la decalinata de la facultad, también mandé una carta, 2003.
2020 el correo no funciona, a mí no me llegó nada de respuesta. Entonces me parece que es cuestión de sopesar dónde estamos, cuáles son nuestros intereses y en la medida de nuestras posibilidades, desde nuestro propio lugar, colaborar en lo máximo posible con la promoción de estas ideas, con la importancia, con la docencia, con el plantarse frente a las injusticias y frente a las arbitrariedades, desde el lugar que nos toca. Más, Albert, ¿qué podemos hacer? Yo no voy a salir con un arma a la calle, ¿qué querés que te diga? Yo no lo voy a hacer. Pero vamos a seguir militando esta visión y tal vez algún día la gente tome conciencia de que no es Vicentín el problema, sino que el problema es más profundo, ¿no? Totalmente, no, totalmente. Es un estilo de vida. Es el Argentine Way of Life, el Argentine Dream, ¿viste? Es eso. Lo tuvimos tener, llegó Juan Domingo y nos dijo, no, ese sueño no, tomá, papá, acá tenés un sueño de verdad. Pero era el Argentine Dream, era el Argentine Way of Life que supimos tener con la Constitución del 53. Y que nos dio tantas satisfacciones como nación durante tantas décadas, ¿no? Carolina, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu generosidad para brindarnos este tiempo en esta noche. Valoramos mucho tu convicción, tu fuerza para dar la batalla y contamos contigo en otro momento. Siempre, 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 Albert. Vos me llamás, me avisás y yo estoy y la agradecida soy yo, porque la verdad que es un honor poder estar conversando con vos y con el Club de la Libertad esta noche. Te estoy súper agradecida. Muchas gracias. Hasta pronto y muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias a vos. Un beso, Albert. Chau, chau. Chau, chau.